Pero vamos a ver que el libro de Apocalipsis revela algo muy importante que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis 14:7. Y he titulado este tema La buena noticia del juicio de Dios. ¿A quién le agrada o le alegra el juicio de Dios? Amén. Porque si a nosotros nos da miedo, entonces hemos entendido mal el juicio de Dios. ¿Okay? Ahora vamos a aprender esa buena noticia que yo aprendí y eso me ha llenado a mí de gozo, así que lo quiero compartir con ustedes. Vayamos a Apocalipsis 14:7. Y dice, vamos a leer desde el 6, ¿okay? Para poder entender. En medio del cielo vi volar otro ángel. Aquí Juan está hablando del mensaje de los 3 ángeles. ¿Ok? Y este mensaje significa que es el mensaje que el pueblo remanente tiene para dar en el tiempo del fin. Amén. ¿Y quién es el pueblo remanente? Nosotros. Nosotros que conocemos la verdad. Ahora quiero que entendamos que la verdad no es un concepto. ¿Okay? Porque a veces pensamos, ¿cuál es la verdad? ¿Es esta o la otra? No. La verdad es una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, pero ¿la verdad de qué? La verdad del carácter de Dios. ¿Ok? Así que quiero que me vayan siguiendo para que podamos entender este mensaje. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia, evangelio eterno. Este pueblo tiene la buena noticia del eterno evangelio. ¿Ok? Este pueblo tenía el evangelio eterno, que es la eterna buena noticia. ¿Para qué? ¿Para qué tiene este pueblo esa eterna buena noticia? Para todos los moradores de la tierra. Para predicarlo a los habitantes de la tierra. ¿Okay? Recordemos que nosotros que conocemos a Cristo tenemos una buena noticia que predicar. ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, o este ángel que es el pueblo remanente, que conoce a Cristo, que conoce la verdad, que conoce la buena noticia del evangelio, decía a gran voz. Y cuando dice a gran voz, ¿saben qué me vino a la mente? La historia de la mujer samaritana, cuando se encontró con la verdad, cuando se encontró con Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Dice que dejó su cántaro y salió corriendo a decirle a todas las personas. Y no creo que haya ido ahí de puerta en puerta. Tengo una buena noticia. No, yo creo que esa mujer iba con gozo, diciendo, gritándole a todo el mundo, ¿saben qué? Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. A veces pensamos que la buena noticia es enseñar doctrinas, que no está mal. Enseñar sobre salud, tampoco está mal. Pero la buena noticia es que Dios ha venido a salvar al ser humano. Y nosotros conocemos esa verdad. Nosotros conocemos a Jesús. Imagínense, yo quiero que ustedes se imaginen conmigo que ese pueblo dice a gran voz, ¿qué dice? Temer a Dios. ¿Qué significa temer? Respétenlo. Respeten a Dios y darle gloria. ¿Qué es darle gloria a Dios? Darle gloria dice que tengamos por Él el mayor
la mayor admiración hacia Él. Tener la mayor admiración hacia Dios. ¿Por qué nosotros admiramos a Dios? Por su maravilloso amor y su carácter, ¿verdad? Y cuando yo tengo por Dios la mayor admiración, cuando yo admiro a alguien, ¿qué quiero hacer yo? Cuando yo admiro a alguien, ¿qué quiero imitar? ¿Verdad? Entonces, cuando yo digo que le voy a dar a respetar a Dios y darle gloria, yo estoy diciendo, yo admiro el carácter de Dios y yo quiero ser como Él. Yo quiero reflejar su carácter. Eso es darle gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar gloria? ¿Por qué lo voy a respetar? ¿Y por qué voy a admirar a Dios por su carácter y quiero ser como Él? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Siendo honesto, destrucción, castigo, fuego, muerte, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Pues ¿saben qué? Hoy les tengo una buena noticia. Porque el juicio de Dios no tiene nada que ver con eso que nosotros pensamos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y para entender cómo es ese juicio, vamos a ir al libro de Juan 3. Todos busquen Juan 3 para que podamos entender bien y no quede duda de que lo que vamos a aprender hoy es una buena noticia. Juan 3. Juan 3, versículo 17 al 20. Quiero que vayamos, ustedes me siguen con la vista y quiero que pongamos mucha atención a lo que vamos a leer para que podamos entender qué es el juicio de Dios. 3, 17 al 20. Y vamos a leer el versículo 16 para que podamos entender. Yo sé que todos no sabemos Juan 3, 16, ¿verdad? Pero a veces no sabemos el versículo de antes o el versículo de después. Pero miren lo que está detrás de este versículo maravilloso, esta buena noticia. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué dice el 17? Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Yo quiero que usted recuerde eso. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? So, si nosotros creemos en Él, no somos condenados, dice, ¿verdad? Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Pero ¿quién lo condena? ¿Quién lo condena? Eso es lo que vamos a aprender. Y en el versículo 19, ahí está la respuesta. Y dice, y esta es la condenación. La luz, ¿quién es la luz? Jesús. Dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Nosotros podemos ver ahí que la persona va a ser condenada. ¿Por qué? Por ellos mismos. Ellos mismos están decidiendo no venir ¿a quién? A la luz. Esa es la condenación. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad, el que practica ser como Jesús, dice ahí,
viene a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Él. El propósito fundamental, yo quiero que escuchen esto, el propósito fundamental del ministerio de Jesús es la salvación. Pero aquellos que la rechazan se juzgan a sí mismos y dictan sentencia en su propia contra. ¿Podemos entender el mensaje? Dios no condena. Él vino ¿para qué? Para traer luz a este mundo, pero el ser humano que no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas, o sea, el que sigue haciendo la maldad, él mismo se condena, ¿verdad? No es Dios que lo condena. Ahora vamos a Juan 12. Juan 12. El versículo 47 y 48. Cuando ya lo tengan a mente. Juan 12, 47 dice. Ok, vamos a leer desde el 46. Yo, la luz, dijo Jesús, he venido al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en mí, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Fíjense, el 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo lo voy a castigar con la vara dura. ¿Qué dice ahí? El que cree en mí, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Ok? So, la palabra, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo la palabra? Lo que Él ha dejado escrito. Su maravillosa ley. So, vamos a Santiago 2:12. ¿Lo tienen? Vamos a buscarlo rapidito, porque venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. Santiago 2:12 dice, así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? Si ustedes leen un poquito antes, está hablando de los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, para poder entender un poco más este juicio, vamos a ir al libro de Romanos 2. Romanos 2. Y les voy a leer un poquito aquí acerca del justo juicio de Dios. ¿Okay? Capítulo 2, hasta el versículo 7. Dice, por eso eres inexcusable. O sea que no tenemos excusa. Hombre, dice, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Pero qué dice el número 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la ¿qué? Revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria. ¿Qué significa buscar gloria? Reflejar el carácter de Cristo. Honra e inmortalidad. Y dice el versículo 13,
pues no son los oidores de la ley. ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad, dice que son los mandamientos. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Amén. Miren qué maravilloso. Entonces, ¿de qué se trata el juicio de Dios? Leyendo los versículos que leímos. ¿De qué se trata? Se trata de revelar, sacar a la luz lo oculto, porque dice que Dios pagará a cada uno conforme haya hecho. Dios sacará todo aquello que está oculto en nuestro corazón. Y saben que el justo juicio de Dios es muy diferente al juicio que nosotros emitimos. Que de paso no tenemos ni derecho de juzgar a nadie. Ni derecho. Porque con la misma vara dice que juzgas a otro, serás juzgado. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para juzgar ni señalar a nadie. Nadie. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera Dios, que Él es el único perfecto y sin pecado, ni siquiera Él nos juzga. Y gracias a Dios por su maravilloso amor. Eso a mí me trae alegría. Porque dice que el que oye sus palabras y aunque no las haga, Dios no lo juzga, lo va a juzgar sus mismas decisiones. Lo que esa persona haya decidido hacer mientras estaba en vida. El justo juicio de Dios es ¿qué? Revelación. Dios va a sacar a la luz las decisiones de cada persona, sean buenas o malas. Y cada uno dice, recibirá lo que haya cosechado. Amén. Como que a veces todavía nos da un poquito así como que, bueno, pues no es tan buena noticia porque quizás en el fondo de nuestro corazón no nos hemos portado tan bien. Pero saben que es algo, una noticia maravillosa porque Dios nos da esperanza. Y vamos a ver en la historia, un último versículo, 1 de Juan 4:5. Perdón, 1 de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces dará, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, aclarará y manifestará. O sea que Él va a revelar las intenciones de nuestro corazón. Y Él es el único que puede ver adentro de nuestro corazón. Nosotros juzgamos lo que vemos delante de nuestros ojos. Juzgamos por apariencia, juzgamos por X o Y razón. Somos bien juzgadores. Y saben que cuando nosotros juzgamos a otras personas, estamos blasfemando el nombre de Dios. Porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y eso es algo muy serio que nosotros debemos de meditar. Bueno, vamos a ir, para poder entender este juicio, vamos a ir a la historia de Juan 8. Vamos, y es una historia muy conocida. La historia de la historia de la mujer adúltera. ¿Saben? Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esta historia. ¿Quién levanta la mano? Como quien sería quien no la sabe, la historia. Todos, ¿verdad? O sea, todos estamos familiarizados con ella, entonces va a ser un poco más fácil. ¿Okay? Para entender esto, vamos a ver cómo Dios emite juicio ante un pecador
y cómo la diferencia entre el juicio de Dios y el juicio de los hombres. ¿Okay? So vamos a ir al versículo 1 y vamos a ir entendiendo poco a poco algunos versículos. Dice Jesús, Juan 8, versículo 1, dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Vamos a meternos en la historia, recuerden. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Vamos a hacer una pausa ahí. Para entender que todo el pueblo estaba ahí ante Jesús, vamos a entender que esta plática o esta enseñanza que Jesús estaba dando, la estaba dando ¿dónde? Afuera del templo. Porque recuerden que en aquel tiempo los escribas y fariseos no permitían entrar a todas las personas al templo. Y mucho menos iban a entrar al templo a una mujer adúltera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el escenario que esta enseñanza se está dando afuera del templo. Y dice que todo el pueblo vino a él. ¿Y qué hacía Jesús? Sentándose, les enseñaba. Entonces, dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué dijeron ellos? Y en la ley nos mandó Moisés. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿De qué ley está hablando aquí los escribas y los fariseos? De la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se le llama Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés. Son los primeros 5 libros. Y en esos 5 libros se encuentra expresada la voluntad de Dios para el ser humano. No hay nada que nosotros podamos decir acerca de que la ley ya no vale, que nada que ver. Y para entender eso, vamos a ir al libro de Mateo 5, en el Sermón del Monte. Vayamos al libro de Mateo 5, 17, donde Jesús habla acerca de la ley. Recuerden que Jesús estaba constantemente citando el Antiguo Testamento, que decía de él, que era lo que él mandaba que se hiciera. Y este es un versículo muy famoso. Cuando lo tengan, visualizan. Dice: no piensen que he venido a abolir. ¿Qué significa abolir? Cancelar, eliminar o dejar sin efecto. No piensen que he venido a dejar sin efecto la ley, de la cual estaban hablando los escribas y fariseos en el capítulo 8. ¿Se recuerdan? Okay, no piensen que he venido a abolir la ley, los primeros 5 libros. Okay, o los profetas, que es el resto de los libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores y los profetas menores. Entonces podríamos traducirlo así: no piensen que he venido a dejar sin efecto el Antiguo Testamento, ¿verdad? No he venido a dejar sin efecto, sino a cumplir. Y cuando Jesús dijo que él venía a cumplir, decía: vengo a completar el verdadero significado de la ley. ¿Okay? Porque de cierto les digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Imagínense qué maravillosa, cómo está Jesús dándole la mayor importancia todavía. Porque los escribas y los fariseos eran minuciosos y rigurosos en guardar los 613 mandamientos que tenía la ley de Moisés. ¿Les gustaba guardarla? Al pie de la letra. No des tantos pasos para acá, no des tantos pasos para allá. O sea, ellos se sentían justos por su obediencia a la ley. Y miren lo que a mí me quedó a la cabeza, lo que dijo Jesús en el versículo 20. Por tanto les digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso suena como imposible para nosotros, ¿verdad? Porque de por sí tenemos dificultad guardando los 10 mandamientos. Imagínense. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Jesús no está hablando solamente de cumplir de la parte externa, porque obedecer podemos mucho. Obedecer, hacer las cosas, podemos hacerlas. Pero si no tenemos amor, dice la Biblia, de nada nos sirve. ¿Recuerdan el joven rico? Él decía que guardaba toda la ley. ¿Pero qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Ama como Jesús ama. Ese es el verdadero cumplimiento que Jesús le vino a dar a la ley. ¿Y saben qué es lo que me encanta? Las próximas 6 declaraciones que habla ahí. ¿Oíste que fue dicho? ¿Habían escuchado ustedes? Y si oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, no quiere decir que está eliminando lo primero. Le está dando el sentido completo que significa la ley. Y vamos a ver un par aquí, en el versículo, ahí en el capítulo 5, en el versículo 21, dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, en el Antiguo Testamento? ¿Oíste que fue dicho, no matarás? ¿Dónde dice eso? En la ley, en los 10 mandamientos. Y cualquiera que mate será culpable de juicio, ¿verdad? Pero yo os digo, y ese pero no quiere decir que está eliminando lo primero, sino dándole un sentido más completo. Miren, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado contra nuestro hermano? Incontables veces. Así que nosotros juzgamos que el matar es únicamente que quitarle la vida a alguien. Nosotros a veces le quitamos la vida a las personas con nuestras palabras, con nuestra manera de ignorarlos o con nuestra manera de juzgarlos. Sabemos cómo Dios le está dando un sentido más completo a su ley. Ahora el otro, el 27. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero yo les digo, no solo el acto es pecado. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta qué es el juicio de Dios? Sacar a la luz las intenciones del ser humano, porque nosotros nos podemos ver muy lindos por fuera, así como le dijo a los escribas y fariseos, parecen sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro estamos podridos. Tenemos una manera tan arrogante de juzgar, de criticar, de señalar al que se equivoca. Y eso es algo serio, ¿no? Es algo muy serio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, y así sigue, ¿verdad? Además habéis oído, pero yo les digo, son 6 afirmaciones que aclaran más el verdadero significado de la ley de Dios. Y vamos a ver esta. Oíste, en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben dónde dice eso? En Éxodo 21. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que les diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y de aquí no está hablando que tú permitas la violencia. Está hablando de que tú no respondas igual con violencia. Vence el mal con el bien. Eso es lo que está diciendo el versículo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu amigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que los odian y oren por los que os ultrajan y los persiguen. Ese es el verdadero sentido de la palabra, de la ley de Dios por la cual nosotros vamos a ser juzgados.
Volvamos a Juan 8. Estamos leyendo. Juan 8. Estamos en la historia. ¿Entendimos un poquito más acerca de la ley? ¿Saben que la ley de Moisés, la ley que se escribió en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, fue inspirada por Dios? Porque toda su escritura dice que es inspirada por Dios. Y esa ley fue dejada, esa ley consistía en leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Las leyes ceremoniales enseñaban el plan de Dios para la salvación del ser humano, a través del santuario y todas las ceremonias que se hacían, ¿verdad? Las leyes civiles eran para que el ser humano aprendiera a vivir en comunidad, en sociedad. Y las leyes morales son para que el ser humano aprenda a gobernarse a sí mismo. Entonces vemos que esa ley no está abolida de ninguna manera. Cristo vino a darle el verdadero sentido a esa ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados en el día final. ¿Okay? So, esa ley es muy importante que nosotros entendamos. Fíjense, se le llama también la ley del talión, la ley de la siembra y la cosecha, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Dios dejó esa ley para el ser humano para que nosotros aprendiéramos a respetar a nuestro prójimo. Porque decía ahí, ¿verdad? Que si uno matara, si alguien mataba, tenía que morir. Para que nosotros aprendamos, hermanos, la seriedad de lo que es el pecado. Para que el ser humano aprendiera a vivir de una manera temiendo a Dios, respetando a Dios y a su prójimo, que es en lo que se resumen los 10 mandamientos. Entonces, esa ley del talión, que en el latín se dice talis, que significa tal cual es, tal cual el ser humano haya hecho, así va a recibir, esa ley está en vigencia todavía. Y por esa ley nosotros vamos a ser juzgados. Así que ahora que ya entendimos, cuando los escribas y los fariseos le decían, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, de paso tenía que morir los dos, no solo la mujer. Dice, y mira la actitud de Jesús. Jesús está emitiendo un juicio acá. Dice, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús se volvió a inclinar de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. ¿Qué creen que estaba escribiendo Jesús ahí? Fulanito, vamos a decir un nombre, Esmerildo, se acostó con fulana de tal día, tal hora. Así que, porque dice ahí que ellos, al oír esto, yo estoy segura que Jesús escribió ahí en la tierra lo que había en sus corazones. Y ellos, al verse revelados, que su pecado era revelado, es cuando dice que fueron acusados por su conciencia y soltaron las piedritas. ¿Quién era el único en sin pecado que tenía la autoridad de apedrear a esa mujer? Jesús estaba revelando las intenciones de sus corazones y acusados por su conciencia, dice que se fueron. ¿No quedó ahí quién? Ninguno. Y dice que fueron saliendo ahí desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer. Yo me pongo a pensar, ¿y dónde estaba toda la multitud que decía que vino ahí todo el pueblo? ¿Se dan cuenta que el juicio de Dios es para
vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Y nuestras intenciones en lo más profundo del corazón van a salir a la luz. Nosotros juzgamos lo que vemos por fuera, pero Cristo mira el corazón. Y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Nosotros no podemos condenar a nadie, ni siquiera Dios lo hace. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: miren qué maravilloso, hermano. Esta historia nos demuestra el gran amor de Dios por nosotros y el deseo que Dios tiene de salvar a cada ser humano. Ni yo te condeno. Dios no nos condena, hermano. Y esa es una buena noticia. Ni yo te condeno. Sigue tu vida y no peques más. Dios no estaba pasando por alto el pecado de nadie. Jesús estaba revelando las intenciones del corazón. ¿Y saben por qué Dios no juzgó a la mujer? Porque Él iba a pagar por ese pecado en la cruz. El pecado es serio, hermano. Dios no mata a nadie porque Él no viola su ley. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Y si Dios dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no mientas, no robes, es porque Dios no lo hace. Amén. ¿Por qué vamos a pensar que en el juicio de Dios va a querer destruir al ser humano cuando desde el principio le dijo a Adán y Eva: no comas de ese árbol porque si no vas a morir? ¿Y qué hizo cuando Adán y Eva pecaron? ¿Vino y los mató? No. Es el pecado el que nos destruye, es el pecado el que nos hace sufrir, es el pecado el que nos condena. Y por eso Dios nos llama a que nos deshagamos de todo pecado, que vengamos a Él y que vivamos una vida justa en obediencia por amor a Él, que lo dio todo para salvarnos. Esa es una buena noticia, hermano. Porque sería como ilógico que nosotros pensemos que Dios vino a dar su vida para salvarnos y si no le obedecemos entonces nos va a matar. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando Él en toda su palabra está mostrando que Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere que el ser humano muera, sino que abandonemos el pecado. Es el pecado el que nos hace sufrir, es el pecado el que nos lleva a la muerte. Pero el enemigo nos hace creer que en el justo juicio de Dios va a terminar a matar al ser humano. Dios no mata a nadie porque Él no viola su ley. Él es vida, Él es la vida. Y donde está Jesús hay vida, no puede haber muerte. Y su palabra dice que Él vino a vencer la muerte. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y por eso, hermanos, Dios nos llama a que nosotros le busquemos de todo corazón. Dios no quiere la muerte del impío, dice Ezequiel 33:11. Dios quiere que todos seamos salvos y que lo conozcamos a Él, dice 1 Timoteo. Dios nos manda a que vivamos en obediencia a su ley por amor. Por amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, nosotros vamos a ser felices. Cuando los guardamos por amor. Si los guardamos por miedo, entonces somos esclavos. Somos esclavos porque el esclavo obedece por miedo.
Pero si yo obedezco por amor, hermano, la ley de Dios es una delicia para mi vida. La ley de Dios es una bendición para mí. La ley de Dios me da libertad. Porque ¿quién va a ser juzgado si obedece los mandamientos? ¿A quién le dan ticket? Al que viola el límite de velocidad. Pero si usted va al límite, ¿qué va a pasar? Nada. Cuando nosotros nos encontremos en Cristo, hermano, dice Jeremías 31, 33, que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros y nos dará un nuevo corazón, va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro que no quiere. Él lo va a quitar si nosotros le damos nuestra vida a Él. Y va a hacer que nosotros obedezcamos, que andemos en sus leyes y los pongamos por obra. Esa es la bendición maravillosa que Dios tiene para nosotros. Es una buena noticia, bendición de Dios, hermano. Amén. Si nosotros vivimos por amor, sirviéndole, dándole, respetándole y dándole gloria a Él por quien Él es. Su palabra dice que Él es nuestro juez y nuestro abogado. Y si nosotros somos amigos de Cristo, hermano, obedeciendo por amor sus mandamientos, nosotros no vamos a ser condenados. Amén. Porque el que dice, no es condenado. Yo quisiera, hermanos, que nosotros cantemos este canto, porque este mensaje maravilloso es una buena noticia para que nosotros la compartamos. Cantemos ahorita que estamos estudiando estas lecciones tan bonitas. Este canto habla mucho acerca de cómo nosotros, la noticia, el mensaje de la cruz es una locura quizá para mucha gente, pero es un amor tan maravilloso y tan grande que nos hace vivir felices. Yo quisiera invitar a los hermanos a que vengamos a Cristo y nos pongamos a cuentas con Él. Y le digamos todo aquello que está en nuestro corazón. No necesitamos decírselo a nadie más. Cristo conoce nuestro corazón. Estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Amén. Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a cantar el mensaje de la cruz, porque es maravilloso. Qué bonito. Qué bonito. Señor.